Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica, Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema 2.6, la energía interna y el calor a volumen constante, la capacidad térmica específica a volumen constante, la entalpía y el calor a presión constante, la capacidad térmica específica a presión constante. Y bueno, para empezar, vamos a recordar algunas cosas muy importantes, que la energía se puede manifestar de diferente forma. Es lo que hace diferente al concepto de trabajo. Por lo tanto, también sabemos que el calor era o es directamente proporcional a una diferencia de temperatura. Esa proporcionalidad se debe de convertir en una constante de proporcionalidad que va a ser la capacidad térmica. Y bueno, eso se explicó en el tema 2.1. Ustedes pueden ir a la lista de reproducción y en el 2.1, bueno, lo expliqué de una forma más detallada. Ahora, tiene subíndices 1, 2 porque pues ya también detallamos que esto es porque el calor es un diferencial inexacto, es decir, que le importa la trayectoria más no los estados. Por lo tanto, pues nos importa de qué estado a qué estado va a ir. Entonces, por unidad de masa, la capacidad térmica se va a convertir en la capacidad térmica específica, que va a ser una C minúscula, que es igual a la capacidad térmica entre masa. Entonces, por lo tanto, podemos sustituir esa capacidad térmica por la capacidad térmica específica, que va a ser masa por la capacidad térmica específica por el diferencial de temperatura, que eso es igual a un calor de 1 a 2. También recordando lo siguiente, ¿qué es una ecuación de estado? Bueno, es la relación entre algunas de las propiedades de un sistema termodinámico permitiendo establecer cierta propiedad en función de otras propiedades, es decir, que esta propiedad que vamos a obtener va a estar a partir en función de otras propiedades. Y si puede ser una propiedad x1, x2, x3, etcétera. Pueden ser demasiadas usualmente, pues aquí vamos a detallar nada más con dos propiedades en función. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que x1 representa una propiedad del sistema termodinámico y la y es la enésima propiedad, es decir, la que puede seguir y seguir. Entonces, aquí es un concepto más que todo de cálculo vectorial, si es que ya cursaron esa materia, y ahí es donde se ve esa parte de una función real de variable vectorial. Entonces, para recordarles eso, una función real de variable vectorial es lo siguiente. La función real de variable real es la entrada de la variable independiente en forma vectorial como un par ordenado o una terna ordenada. Y su salida de la variable independiente, un valor que pertenece a los números reales. En este caso, pues nos van a ingresar, o bueno, como entrada va a ser un par ordenado o una terna ordenada. Ustedes saben que en cálculo diferencial el primer curso es de función real de variable real. Si les dan un solo, como dicen, escalar y les entregan otro escalar. Pero aquí al contrario, es otro caso más bien, que van a entregar ustedes una cantidad vectorial y les van a entregar, bueno, se va a entregar una cantidad de escalar. Por eso es que se dice función real de variable vectorial. Solamente esa es una forma o un tip conceptual en cuanto para darle el énfasis a la ecuación de estado. Entonces, por lo tanto, también tenemos que recordar lo que es el postulado de estado. El estado de un sistema termodinámico comprensible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. En este caso, vamos a estar usando lo que es la presión-temperatura y lo que es el volumen también. Aunque sabemos que el volumen no es una propiedad intensiva, pero sí es independiente y además nos va a ser de utilidad. Porque el volumen como tal sí depende de la masa, pero para este caso requerimos el volumen ya que es independiente a la presión y a la temperatura, y esto también está correlacionado con el comportamiento de la sustancia pura, que es el tema que vamos a estar compitiendo en el tema 3.
En este caso no sabemos cómo podremos saber el valor de la energía interna y la entalpía. Es necesario estas propiedades para realizar cálculos durante la unidad presente y posteriores. Y bueno, la energía interna va a ser una función con la temperatura y el volumen. Y esto se va a obtener a partir de algo que, bueno, ustedes ya deben de saber que es diferencial total, que se ve en cálculo vectorial. Y se ve de esta forma. Bueno, ya la demostración pues no queda aquí, no es competente ahorita. Simplemente la ecuación pues es la que tenemos en pantalla. Y obviamente lo que debemos hacer es sustituir lo pertinente. Es decir, aquí tenemos nuestras dos variables independientes, la temperatura y el volumen. Mientras que la energía interna es la variable dependiente. Entonces lo que debemos hacer es sustituir lo correspondiente. En este caso, Z va a ser igual a la energía interna. XY, ya sea cualquiera de es arbitrario, el interpretarlo, es decir, la sustitución, el cambio de variable que vamos a hacer, no importa. Entonces aquí en este caso el cambio de variable lo siguiente: X es igual a temperatura, Y igual al volumen y Z igual a la energía interna, que es U. Entonces hacemos lo pertinente como se ve en pantalla. Ahora, aplicando la primera ley de la termodinámica y de régimen estacionario, tenemos lo siguiente: un diferencial de calor menos un diferencial de trabajo es igual a un diferencial de energía interna más lo que sería sería energía de flujo o un producto de presión por un diferencial de volumen. Obviamente vamos a sustituir toda esta parte en lo que es el diferencial de energía interna. Y se observa pues esta sustitución pertinente. Entonces lo que hacemos, o bueno, lo que debemos de asumir también es lo siguiente, que se va a llevar a partir de un proceso isométrico, es decir, el diferencial de volumen es igual a cero. Y por lo tanto nos queda o nos resta esta ecuación. Y por lo tanto lo que hacemos, o lo que asumimos también, es que no hay un componente dentro del sistema que haga trabajo de expansión o compresión hacia o por él. El trabajo es nulo. Entonces ya nos quedaría de esta forma, y lo que hacemos pues ese diferencial de temperatura lo pasamos dividiendo al otro miembro de la ecuación, que quedaría de esta forma. Y sabemos que un diferencial de calor entre un diferencial de temperatura va a ser igual a la capacidad térmica, de esta forma. ¿Ok? Y lo que hacemos pues ya es en términos de unidad de masa o por unidad de masa, y nos quedaría igual a la capacidad térmica específica volumen constante de un diferencial de energía interna específica entre un diferencial de temperatura. ¿Ok? Siempre y cuando el volumen sea constante. Y bueno, también tenemos lo que es la entalpía. La entalpía sería una propiedad que está en función de la presión y la temperatura. Y hacemos exactamente lo mismo con un diferencial total. Sustituir lo pertinente, en este caso Z va a ser igual a H y X y Y pueden ser arbitrarios. En este caso el cambio de variable va a ser lo siguiente: X es igual a P de presión, Y igual a T de temperatura, Z igual a entalpía. Y hacemos lo pertinente, ya lo sustituimos, y por lo tanto aplicamos la primera ley de la termodinámica y de régimen estacionario. Diferencial de calor menos diferencial de trabajo. Recuerden que el signo puede cambiar dependiendo de quién, hacia dónde, bueno, más bien, sí, hacia el sistema o por el sistema va a ser el trabajo. Entonces esto ahorita por ahora es arbitrario. Es igual a un diferencial de energía interna más un producto de presión por diferencial de volumen, o bien lo que sería la energía de flujo. Entonces sabemos que la suma de estas dos propiedades nos va a dar igual a la entalpía. Y obviamente vamos a sustituir todo esto en esta parte, así como se muestra en pantalla. Ahora también vamos a asumir lo siguiente, que se lleva en un proceso isobárico, es decir, la diferencial de presión es igual a cero. Entonces nos queda de esta forma. Y si no hay un componente dentro del sistema que haga trabajo de expansión o compresión hacia o por él, el trabajo es nulo. Entonces queda de esta forma. Ese diferencial de temperatura va a pasar dividiendo al otro lado del miembro de la ecuación. Entonces nos quedaría de esta forma la capacidad térmica a presión constante, pero nos hace más flexible
usarlo por unidad de masa. Entonces la capacidad térmica específica es igual a un diferencial de entalpía específica entre un diferencial de temperatura siempre y cuando se lleve a cabo en presión constante. Ahora, lo importante en dónde se va a aplicar. Y bueno, esto se va a aplicar en lo que es en los ciclos, más que todo en el ciclo, en lo que es el ciclo Brayton y lo que son los ciclos Otto y Diesel. En este caso, en lo que sería el ciclo Brayton, pues obviamente sería en la parte de presiones constantes, es decir, la capacidad térmica con presión constante. Y para lo que es el ciclo Otto Diesel va a ser a volumen constante. ¿Ok? Ahí es donde vamos a aplicar pues estas capacidades térmicas específicas dentro de las tantas aplicaciones que hay. Pero son las más usuales. Entonces en el ciclo Brayton se utilizan los calores específicos a presión constante, mientras que para los ciclos Otto y Diesel se utilizarán los calores específicos a volumen constante. Y bueno, eso compete en lo que ya es la materia de termodinámica aplicada. Pues aquí no nos compete tanto esto, sin embargo, vamos a estar haciendo ejercicios para dar entender un poco más acerca de estos calores específicos. Y también se va a usar pues para los gases ideales, que eso compete para la unidad 4. Entonces, pues hasta aquí se termina el video. Y bueno, necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.